Pues muy Perdón. bienvenidas y bienvenidos a todos a esta mesa número 23, titulada Análisis de cortometrajes, en este 21ª edición del Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UAM a través del CEPANCINE, encabezada por el doctor Lauro Zavala, y todos nuestros amigos que hacen posible en esta visión, nuestros amigos que están en apoyo logístico, colegas, gracias por su apoyo. Y bueno, pues me toca estar rindiendo como moderador y también ser partícipe de esta mesa. Y bueno, pues agradezco mucho la puntualidad de todas y todos los presentes. Y bueno, pues arrancamos como está en el orden de esta mesa. Vamos a arrancar con la mesa titulada, la ponencia titulada Interdisciplinaridad y aprendizaje en el proyecto universitario, relato en corto. Quien dictará en esta ponencia, Francisco Roblero Avendaño y María Edita Solís Hernández. Veré, mientras tanto, sus semblanzas para que podamos dar inicio a su ponencia. Francisco Roblero Avendaño es maestrando en cine por la Universidad Iberoamericana, con experiencia en el análisis del discurso fílmico y la creación audiovisual. Y la doctora María Edita Solís Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, con experiencia en los campos de la literatura y la psicología educativa. Entonces, pues sin más, recuerdo que tenemos 20 minutos para su exposición y posteriormente daremos oportunidad que sucedan las demás ponencias y como segundo momento la retroalimentación de preguntas y respuestas con los participantes. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Paco, no sé si quieras proyectar para iniciar. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes ya a todos. Agradecemos muchísimo este espacio de encuentro y de diálogo sobre experiencias relacionadas con el cine, en torno al cine, para el cine. Lo que vamos a presentar, Francisco y yo, es prácticamente una experiencia que surge en el año de 2016 y prácticamente se extiende hasta el 2018. Una experiencia que se desarrolla dentro de la clase de literatura contemporánea de México y América Latina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta materia de literatura en México y América Latina no tiene antecedente ni consecuente, está dentro de la formación de los comunicólogos y los periodistas dentro de la facultad, pero tuvimos a bien armar un pequeño módulo sobre el ejercicio del guión en algo que en su momento groseramente se le conoce como adaptación de la obra literaria al guión cinematográfico, pero bueno, ya con el estudio, con la investigación, con la profundización, ahora le llamamos esta transposición de la obra literaria al guión literario. En principio, el objetivo de esta actividad es no solamente crear estudiantes con capacidades de lectura crítica sobre el mundo a partir de lo que nos ofrece la obra literaria como una desautomatización, desnaturalización del mundo, sino también para hacer a los estudiantes productores capaces de ficcionalizar la realidad, capaces de producir y generar su propia autonomía intelectual, discursiva, narrativa, poniendo en ejercicio parte de su subjetividad objetivadamente, ¿no? Entonces, este módulo tuvo el apoyo de dos guionistas cubanas, guionistas de cine y de radio cubanas, la maestra Yaima Sotolongo de las Cuevas y la maestra Emilia Liñero,
quienes fueron invitadas ex profeso para darnos este taller. En el taller fue acompañado de actividades prácticas y de lecturas que trabajaran el concepto pues, de transposición, de guionismo. Se hicieron algunos ejercicios y se formaron equipos dentro del grupo para que como objetivo final fuera la elaboración de un guión y la realización fílmica del mismo guión, para lo cual habíamos solicitado en la facultad el apoyo del área de medios para que tuvieran disposición mínima de cámaras y espacios para hacer las ediciones. Entonces, lo que vamos a exponer aquí es ese resultado en uno de los participantes del 2016, que hoy ya es un estudiante de maestría en cine y que está por terminar esta maestría en la Universidad Iberoamericana, que es Paco Roblero, quien estuvo al frente de este proyecto que después, ya terminado el curso de literatura, ya en el 5º semestre, se llamó Relato en Corto y lo estuvimos manteniendo ambos como parte de un trabajo de servicio social. Te doy la palabra, Paco, para hablar de esta experiencia, de cómo se realizó, cuáles fueron sus productos y sobre qué caminó. Súper. Gracias, Edita. Procedo entonces a contarles un poco qué fue y qué se hizo y quiénes lo hicieron este proyecto de relato en corto. Como ya lo mencionó la doctora Edita, surge a partir de las inquietudes personales e individuales de estudiantes de comunicación que de alguna manera se expande a un proyecto extra aula. Y este proyecto que titulamos Relato en Corto, haciendo referencia al proceso de adaptación, se trata de un proyecto que duró aproximadamente entre 2 y 3 años y que estuvo en su totalidad realizado por estudiantes de comunicación y otras licenciaturas como artes visuales, filosofía y administración. Este proyecto consistió en la adaptación de cuentos de escritores queretanos o radicados en Querétaro a un formato de cortometraje de entre 5 y 10 minutos de duración, mismos que fueron transmitidos a través de la televisión universitaria de la UAC y que además contó con el apoyo de la Dirección de Medios, al igual que cualquier otro proyecto que llegamos a hacer en su momento relacionado con la producción audiovisual. Y esta instancia de la universidad nos permitió el acceso al equipo de filmación necesario, así como el transporte tanto del equipo de producción como el equipo humano, quienes estuvimos realizando este proyecto. Y cabe decir que las y los estudiantes de comunicación contábamos con un antecedente de formación audiovisual que está contemplado en el programa de estudios de la licenciatura en comunicación y periodismo, y el acercamiento de estudiantes que llegaban de otras licenciaturas de la misma universidad estuvo más bien orientado hacia a un aprendizaje más autogestivo. Ellos no contaban como tal con materias de formación audiovisual o cinematográfica, y su acercamiento a la realización cinematográfica pues era autogestivo, como ya dije. En general, el equipo de producción de este proyecto, Relato en Corto, fue aprendiendo todo el proceso técnico de producción a lo largo de la realización de estas piezas fílmicas, y contamos con el apoyo, o más bien con el acompañamiento necesario guiado por el personal de la universidad, así también como el de la doctora Edita, quien estaba en ese momento a cargo de la revisión de los contenidos, incluso en la participación de algunas de las obras como actriz y también como ayudándonos en términos de producción. Fue un proyecto sumamente académico y estudiantil en todos los sentidos. ¿Y qué se logró? ¿Qué se hizo? Relato en Corto realizó 7 cortometrajes, de los cuales 5 fueron transmitidos en televisión y en plataformas como Facebook y YouTube durante el periodo en que duró el proyecto, y en su totalidad adquirió unas más de 5,000 reproducciones y alcanzó notoriedad en la Facultad de Ciencias Políticas en ese tiempo.
Es importante decir que las y los estudiantes que participamos en el proyecto tuvimos a través de este mismo la oportunidad de explorar de forma creativa las inquietudes temáticas y conceptuales que se llegaron a presentar en el espacio de aula. Y a través de este proceso nosotros tuvimos la oportunidad de escoger aquellos relatos que nos interesaban adaptar. Cabe decir que la mayoría de los cuentos formaban parte de unos volúmenes de cuento pertenecientes a textos que revisamos en la clase de literatura, y nosotros tuvimos la decisión personal tanto de elegir qué cuento queríamos adaptar, como también de decidir cómo iba a ser esta adaptación. Y cabe mencionar que había muchos tipos de adaptaciones que fueron algunos de los contenidos que revisamos en este curso que surge al final de la materia de literatura que ya se mencionó. Y ahí vimos que podíamos hacer una adaptación muy fiel al texto literario, o una adaptación más bien por esencia, o incluso hacer una reinterpretación de la obra literaria, y eso fue lo que hicimos en distintos casos. Hubieron adaptaciones más fieles al texto y adaptaciones que hacían esta reinterpretación que menciono. Y entonces es importante acentuar que este proyecto surge del espacio del aula como un espacio de interdisciplinariedad, y además como un espacio que es suscitado de los aprendizajes revisados en clase. ¿Y qué pasa con los contenidos que se revisan en este proyecto? Y me parece importante acentuar que la condición humana fue algo interesante de explorar en todos los cortometrajes. Fue como el hilo conductor de todos, y tomamos en cuenta temas que nos interesaban a nivel personal, como lo son los que están aquí en pantalla: la libertad, el miedo, el proceso creativo del autor, el rencor y el duelo, entre muchos otros. Y también es importante agregar que, partiendo de los aprendizajes en el aula acerca de la literatura, la referencia constante que vimos en este curso sobre los autores de la Casa del Lago y la reflexión colectiva sobre la ficción latinoamericana, al menos en el marco de la literatura, incentivó en nosotros, puedo hablar por mí también, la inquietud por querer construir de manera estética, de manera artística, y poder hablar de aquello que nos significó en el espacio de clase y construir a partir de la colectividad. Y en este momento quisiera, antes de hablar del cine como una colectividad, compartirles brevemente un clip acerca de este proyecto, que contiene algunos fragmentos de estos cortometrajes que realizamos. Es sumamente breve. Un momento. Aquí está. Voy a pausar tantito esto para comentar un poquito el primer ejemplo. Este fue un cortometraje llamado Sin Nombre, que fue el primer cortometraje que realizamos en este proyecto, y un poco lo que nos interesaba indagar acá era el proceso tanto de la adaptación como retomar algunos de los temas que revisamos en la clase de literatura, como lo fue la metanarración como un recurso literario, y que entonces nosotros, al hacer la adaptación, lo retomamos para hablar del proceso creativo del autor. Y entonces parte de lo que tenían estos cortometrajes en sus contenidos era revisar, repensar lo visto en el aula y poder trasladarlo a un lenguaje cinematográfico, a un espacio cinematográfico que era parte de la inquietud de quienes formamos el proyecto. Paso a enseñar. Un siguiente fragmento.
Sí, es muy breve. El cortometraje titulado La Reina, que es este que acabo de enseñarles, básicamente exploraba sí, también como otro recurso narrativo acerca de estos personajes, de construir un personaje simbólico que representara una serie de temáticas y una serie de, de cosas que en algún momento nos interesó. Este personaje que entra a la casa es un personaje que representa la llegada o que anuncia la llegada de algo malo, de algo, de una muerte, de algo negativo. Y entonces nosotros quisimos en este cortometraje poder explorar y construir personajes simbólicos que vemos a lo largo de la literatura y que me parece, recursos literarios bastante usuales y que también en la cinematografía vemos constantemente. Y entonces es importante decirlo porque formó parte de construir personajes que se alejaran un poquito tal vez de lo que vemos usualmente, y esa era la intención al hacer este proyecto. Paso a platicarles un poco acerca del cine como una creación y una manifestación colectiva. Y me parece importante decir que el cine, al menos en el caso de Relato en Corto, pensado como un proyecto colectivo, se construye y entreteje a partir de las redes intelectuales, emocionales, intuitivas de quienes lo realizan, así como de quienes lo observan, los públicos. Y que en este caso era una comunidad estudiantil, quienes también consumían o veían estos cortometrajes, eran principalmente estudiantes, otros profesores o conocidos de quienes lo realizamos. Y me parece importante decir que los espacios de educación formal como las universidades y el mercado laboral habían consolidado una división sistemática de los saberes que responde principalmente a la necesidad de especializar el conocimiento para las diferentes industrias contemporáneas. Edita, ¿quieres comentar algo? Sí, quisiera hacer aquí dos aportaciones para quienes nos están escuchando. Y tiene que ver con la idea, ¿por qué un módulo de guionismo dentro de la materia de literatura? Uno, porque la forma como se estaba concibiendo la literatura incluía al guión y la elaboración del guión como un texto literario en sí mismo, con valor propio, con reglas propias y con esta misma capacidad técnica y simbólica de representar mundos y de crear la posibilidad de otros mundos y de otras alternativas. Y también entendiendo el mismo guión y la elaboración del guión como una didáctica que permitiera la libertad expresiva y creadora de los mismos estudiantes, que con el tiempo se volvió interdisciplinar, como bien lo señala Paco. Francisco, cuando participaban estudiantes de Bellas Artes con la fotografía, cuando participaban estudiantes de ingeniería con su actuación, se volvió un trabajo colectivo que a través de una creación y de un lenguaje unifica una forma de trabajo alternativo y productivo al consumo masivo, digamos, al consumo masivo e ingenuo de lo que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Sería por el momento lo que quisiera aclarar, Francisco. Súper. Nos vamos avanzando porque ya estamos un poquito sobre tiempo y me parece importante decir también que en este proyecto la manifestación o el enfoque más bien interdisciplinario respondía a este conjunto de saberes o de distintos saberes encontrados en una relación que funcionaba a partir de la construcción estética y la construcción artística. Me parece importante como un antecedente mencionar que algunos de los que estuvimos en este proyecto consideramos estudiar cine en algún momento. Algunos lo hicieron como de manera más consciente, otros lo hicieron más bien como un pensamiento pasajero sin tomarlo demasiado en serio. Sin embargo, quienes quisimos estudiar cine de manera, pues digamos, como más consciente, buscamos paralelismos en carreras como comunicación, escogiendo materias que se acercaran al espacio cinematográfico. Y me parece importante mencionar solamente aquí algunas de las problemáticas que identifico en torno a
por qué es en algún momento difícil accesar a una carrera como esta, y solo menciono la centralización en el país, los programas educativos de difícil acceso, tanto económico o ubicados consecuentemente de la centralización en la Ciudad de México, y al mismo tiempo también el imaginario colectivo en torno a la profesión artística como una profesión que a veces pensamos que no deja. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros que estudiábamos carreras diferentes, que no estudiábamos en una escuela de cine, que no teníamos como tal un equipo tanto académico o de producción especializado en cine? Pues encontramos mecanismos que fuimos construyendo a partir de esta red de conocimiento colectivo. Lo que sabía una persona se nutría con lo que sabía el otro, y así entre quienes formamos el proyecto. Y me parece importante en este punto agregar y platicar un poco sobre la transición del espacio intraaula al espacio extraaula. ¿Cómo se da este proceso? Y que básicamente responde a toda la lógica del proyecto de relato en corto y cómo se realizó en ese tiempo. Y el espacio intraaula, entendido y conformado por una diversidad de inquietudes personales en el que se vierte conocimiento que propicia el aprendizaje, se da esta relación de construir pensamiento, reflexionar en torno a lo que estamos viviendo en materias como, por ejemplo, lo fue literatura, lo fue guionismo, lo fue semiótica, y otras materias en comunicación que llevamos acerca del análisis cinematográfico o del espacio cinematográfico, y cómo, hablando específicamente de la materia de literatura, cómo se da que el conocimiento se vuelva un aprendizaje significativo. Y esto sucede en este proyecto. El aprendizaje se vuelve significativo y se materializa a través de este proyecto. ¿Cómo podemos nosotros como estudiantes con diversas inquietudes, con diversos aprendizajes, poder encontrar una manera de hacer cine a partir de lo que nos interesa, a partir de lo que nos inquieta? Y vamos a hablar en este sentido acerca de la diversidad y la interdisciplinaridad que está en este proyecto. Y me parece importante destacar esta frase: el punto clave para las aspiraciones sociales de la interdisciplinaridad implica la necesidad de encontrar a alguien con quien conversar. Y justamente el relato en corto está bajo esta premisa: encontrar un espacio de diálogo creativo, de diálogo intelectual, de diálogo creativo, de diálogo artístico, a través de la creación de estas piezas y a través de compartir lo que cada uno y cada una de los y las integrantes tenía para aportar. Me parece, ya estamos muy sobre tiempo y solo quisiera cerrar. Francisco, no te apures. Tenemos tiempo para que ustedes continúen sin problema, ¿eh? Súper. Vale, entonces quisiera agregar brevemente que, para profundizar un poquito en cómo se daba esta relación interdisciplinariedad entre los estudiantes, me parece tomar en cuenta algunos antecedentes, me parece importante tomarlos en cuenta. Y en primer lugar, lo que ya se menciona, esta materia de literatura nos sirve como un impulso creativo, como un estímulo encontrado en el espacio de aula que se materializa. Y entonces, quienes formamos parte de la materia de literatura teníamos conocimientos acerca de los mecanismos de narración, de las figuras literarias y de cómo se construye un texto, cómo se analiza un texto y cómo se puede relacionar con el cine. Es importante decir que en la materia revisamos algunas películas que de algún modo condensaban todo lo que íbamos aprendiendo en el curso, y esto sirve también como una fuente de inspiración. Y entonces el desarrollo que se da en este proyecto, al menos de quienes tomamos la materia de literatura, tenía esta inquietud por encontrar mecanismos de narración diversos, distintos, y que aportaran de algún modo a este proceso individual de formación y también colectivo. Quienes llegan de otras licenciaturas, como lo son administración, filosofía y artes visuales, Yuni Pacheco era una de las estudiantes de administración que tenía experiencia y tiene experiencia en fotografía de conciertos. Y ella llega al proyecto para integrarse como fotógrafa de los cortometrajes sin antes haber explorado acerca de la fotografía en movimiento. Y entonces, así como todos fuimos aprendiendo durante el proyecto, ella también aprende a trasladar sus conocimientos acerca de la fotografía fija a la fotografía en movimiento, que me parece
es una cosa distinta. Y entonces, platicando con Yuni, ella me comentaba que para ella fue significativa esta experiencia debido a que pudo hacer uso tanto de los aprendizajes que ya tenía, como lo son la logística de los eventos, el establecimiento de una marca, la organización y gestión de los recursos, para podernos compartir aquello que ella había aprendido. Lo mismo sucede con Ludovico Osorio, quien es egresado de la licenciatura en filosofía, y él tenía experiencia acerca de la revisión sobre la condición humana, acerca de cómo se dan las relaciones interpersonales entre los sujetos y cómo se construye de manera crítica un personaje. Y entonces, a partir de esta experiencia suya, logramos encontrar un punto en común. Él participó al principio en la revisión de los guiones y se fue integrando poco a poco más en la realización de los mismos. Y entonces se da una serie de dinámicas orientadas a construir redes de conocimiento a partir de un objetivo en común, que es esta construcción estética. Y entonces este desarrollo colectivo se da a partir de un enfoque interdisciplinario. Y me parece importante también agregar como, no sé, Edita, también si quieres comentar algo antes de cerrar. Sí, antes de cerrar quisiera comentar que quizá puedan decir que esta ponencia, la participación en este evento, cabría también en el campo de las ciencias de la educación, en un congreso sobre educación, sobre experiencias didácticas, experiencias escolares, interdisciplinares, pero justamente el proyecto en sí mismo tiene esta capacidad interdisciplinar, transversal, un poco paralela, o no un poco, bastante paralela o tangencial a lo que son planes y programas de estudio, puesto que este módulo no estaba en el plan y en el programa de estudio. Y, por ejemplo, este año escolar, que ya regresamos de la pandemia, lo hemos vuelto a activar con el grupo de literatura y también con excelentes resultados respecto a lo que tiene que ver de explotar la capacidad creativa, interdisciplinar, lúdica también entre los mismos estudiantes, ya que la literatura en sí misma es una forma nos dice Juan José Saer, de una exploración antropológica, una especulación antropológica, la creación y la elaboración de un guión y de su forma narrativa a través de la imagen y de la imagen en movimiento, lo es también. Permite esa creatividad y con lo mismo entiendo una liberación de los estudiantes como personas, como ciudadanos, como algo más allá que universitarios y adquirir una profesión. El otro elemento también, hay que decirlo, es que muchos de los que participaron en estos 3 años de relato en corto, estuvo dirigido, liderado por Francisco, por Camelia, por su servidora, terminó dando como fruto dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el total de la Universidad Autónoma de Querétaro, de un proyecto mayor que hoy se llama Cinematografía UAC. Ahí es donde están muchos de los estudiantes que lo están sosteniendo, que llevaron esta materia de literatura y que participaron en estos momentos de la construcción del relato en corto. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia recomendable y una experiencia pues digna de narrar. Por eso estamos hoy aquí. Gracias, Francisco. Sería todo. Así es. Sí, pues igual para cerrar, agregar que como estudiante, al menos en esta experiencia de construcción fílmica, fue un acercamiento maravilloso hacia el mundo cinematográfico, un antecedente que, si bien se queda como eso, como un antecedente a lo que ahorita está haciendo la UAC, para quienes conformamos este proyecto fue una experiencia de aprendizaje significativo y un ejemplo, me parece, y creo que es importante decirlo, de que es importante buscar estos estímulos en el espacio de clase, de que la relación entre estudiantes, profesores, debe ser una relación horizontal, debe ser una relación de aportación hacia el conocimiento
y hacia el aprendizaje. Y creo que esta experiencia que se conformó por estudiantes en su totalidad, que incluso quienes participaron en las actuaciones fuimos nosotros mismos, incluso la doctora Edita, algunos otros profesores, actores que tenían experiencia en teatro, así como no actores que encontrábamos en un café. Y entonces eso lo hizo un proyecto bastante interesante, bastante enriquecedor, bastante explorativo y al mismo tiempo también un proyecto bastante prometedor para poder encontrar espacios de construcción artística. Y no sé si quisieras decir algo más. Paco, no, también pues señalar que alguno de los cortos ganó, se sometieron a concursos y obtuvieron buenos premios. Sí, también eso fue otro de los logros y ya se quedan en la memoria de quienes lo hicimos y por eso nos parecía importante compartir esta experiencia porque es un proyecto que nos aportó muchísimo a quienes lo hicimos y también a quienes estuvieron participando, siguiendo los cortometrajes y también fue un proyecto que la doctora Edita compartió con estudiantes que egresaron después de que yo lo hice y de algún modo se vuelve como algo inspirador para quienes continúan en estos espacios de aula y ven la posibilidad de poder llegar a estos espacios extra aula a través de proyectos como este. Y yo creo que con eso cerramos y les agradecemos muchísimo su atención y les saludamos enormemente. Muchas gracias. Pues qué maravilloso trabajo, Edita, Francisco. Pues yo tengo muchas preguntas justo porque hay mucho vínculo con el proyecto que hoy también voy a exponer. Entonces, ¿les parece si al final hacemos un match ahí de preguntas y respuestas y también para quienes nos acompañan en esta mesa? Entonces, continuando con el orden de la mesa, me toca el turno. Y bueno, pues yo soy Armando Andrade Samarripa, soy profesor investigador del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues tengo un doctorado en cine, una maestría en cine documental y bueno, soy comunicólogo. Actualmente investigo las posibilidades didácticas del making of, detrás de cámaras, para la formación de cineastas, así como la presencialidad y la performatividad del cine expandido y el cine en vivo. Y bueno, pues mi ponencia se titula El entimema como silogismo retórico en la intención didáctica del making of documental. Voy a permitir presentarles unas diapositivas para hacer menos caótico mi ponencia. Ok. Creo que ahí se nota, se ve. Sí. Perfecto, pues arranco. Justo, este trabajo expone cómo se estableció el entimema como silogismo retórico para un modelo de enunciación del análisis narratológico del making of documental para esbozar su intención didáctica en el proyecto de investigación que actualmente tengo aquí en mi institución, que se titula el Making of como recurso didáctico para el aprendizaje, modelo de aprendizaje autónomo complementario para las materias de realización cinematográfica de la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A partir de las propuestas teóricas del ítalo-costarricense Gabriel Zappelli, en su artículo El maravilloso arte del engaño, establece que el cine documental tiene posibilidad educativa porque se suscribe dentro del subgénero didáctico. De esta manera, la retórica tradicional señala que la argumentación requiere de pruebas para ser verosímil, pero también hay otras herramientas como los entimemas, silogismos basados en verosimilitudes y no sobre lo verdadero e inmediato, sino como silogismo retórico, desarrollado únicamente a nivel del público. Por tanto, el entimema funge como una comparación amplificadora que propone convencer y conmover a lo largo del relato de un documental con cualquier recurso audiovisual. Esta posibilidad la encontramos en el making of documental, producto audiovisual que evidencia el proceso de creación de una película al presentar actos y situaciones de facto y que instruye al espectador
del oficio del cine al revelar lo no visto, pero permitido detrás de escenas, detrás de cámaras y frente a cámaras. Así integramos al Intimema como modelo de enunciación expuesta en el montaje cinematográfico para contrastar el proceso y resultado en la función reflexiva y metareferencial del making of documental. Precisamente, como conclusiones, esta transferencia metodológica, el análisis narratológico en el making of documental, nos permitió revelar cómo las estructuras y formas de enunciación de nuestro corpus, compuesto por más de 200 making of documentales, se logra construir el modelo edificante en algunas secuencias, las cuales serán dispuestas como material didáctico en la formación de cineastas. Y bueno, justo, el proyecto lo que hace justo es la posibilidad de generar y desarrollar un catálogo de making of partiendo de los contenidos mínimos de la materia de realización cinematográfica en el modelo, en el plan de estudios actuales, realización documental, realización de ficción, realización de cine híbrido, laboratorio audiovisual y el seminario de realización. 5 materias que exige este plan de estudios y que complementando a lo que se ve en esos contenidos mínimos, la intención que tiene este proyecto es justamente dotar de mayor referencias para los estudiantes que se vinculen propiamente con el tipo de cine y de película que desean filmar. No solamente abocarse a los procesos, a las formas y metodologías que se logran ver en la aula, sino que a partir de estas exploraciones epistémicas a través del audiovisual, a través del making of, ellos puedan conocer a través de las experiencias de otros cineastas y otras cineastas cómo es que resolvieron distintas formas de abordar estas improntas en la realización de sus películas. Entonces, esta idea nació justamente cuando los estudiantes comentaban que mucho de lo que se veía en el aula era pertinente para ciertos proyectos, pero no para todos. Entonces, la labor de acompañamiento y asesoría era, digamos, a veces atropellada, a veces injusta, porque no desde la misma metodología de enseñanza se propiciaba un espectro más amplio de procesos y metodologías para hacer el cine que ellos desean. Entonces, parte de esta investigación justamente es dotar de mayor referencias a través de estos making of, obviamente de los cineclubs que existen y todos los visionados de películas que hacen, para que se puedan vincular a sus procesos y metodologías de realización. Entonces, como planteamiento del problema a este proyecto que desarrollamos, dice así: el basamento epistémico de la didáctica audiovisual se establece en la teoría de la comunicación y en teorías conductistas que ocupan de la estructura del método científico como secuencia didáctica, inicio, desarrollo, cierre, recapitulación. Sin embargo, la didáctica audiovisual debe explorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del lenguaje audiovisual mismo. Por tanto, para considerar el making of documental como recurso didáctico en la formación de cineastas, deberá explorar en la dimensión sintáctica y semántica del lenguaje audiovisual, en donde se manifiesten sus cualidades didácticas. Este fue uno de los primeros problemas que nosotros tuvimos en cierta medida, porque empezamos a encontrar que muchos de los making of que empezamos a revisar no encontrábamos elementos que por sí mismos tuvieran la posibilidad de establecer un proceso didáctico, ¿no? La mayoría de los making of producidos en todo el mundo caen justamente en la mostración de pasajes anecdóticos y no tanto de los procesos de realización, o a veces para promocionar mucho más la figura del autor o de las autoras de las películas, pero no indagando más sobre cómo se trabajan y cómo se hicieron esas películas, cuáles fueron los procesos conceptuales, los procesos de realización y de postproducción y todo este trabajo que implica la conformación de la película. Entonces, eso fue uno de los problemas interesantes. Entonces, de ahí surge el origen de encontrar un modelo de análisis que nos pudiera ayudar a descartar cuáles making of o qué fragmentos o secuencias de estos making of
serían los más óptimos para ir conformando este catálogo deseado, ¿no? Entonces, el objetivo general de la investigación es la que ustedes están viendo en su pantalla y que nos permite justamente desarrollar, implementar este modelo que ya hicimos 3 pilotajes, que de alguna manera pues, nos permitió cotejar aún más lo que ustedes van a escuchar sobre el INTIMEMA. Perdón, Armando, no está pasando la proyección, se quedó solamente en la primera, perdón. Bueno, a ver, vamos a ir nuevamente. Voy a calar otra vez Si no lo dejo aquí en modo... A ver, ahí se ve, ¿nota ya? ¿Sí cambio? No se ve nada. No se ve nada. Se alcanza a distinguir, a lo mejor hay que volver a compartir. A ver, voy a hacerlo nuevamente. ¿Ahora se ve? Sí se ve, pero nos quedamos en la portada nada más. No se ve como tal la presentación. Tendrías que ir moviendo las diapositivas una por una para que se vea ahí, pero es manual, digamos. Ok, lo haré así para no, para no perder más tiempo. Buenísimo. Muchas gracias por la observación. Bueno, entonces, ya que leí el planteamiento y los objetivos, pues bueno, voy a exponer justamente el basamento de cómo llegamos al INTIMEMA. La intención didáctica del making of se obtiene gracias al contenido inédito y su estructura argumental al tramar lo visto y no visto de una filmación. Estas revelaciones y reiteraciones son estatutos propios de lo documental en el cine. En los preceptos de Zappelli, en su texto antes mencionado, expresa que el documental se vuelve un término apropiado para definir un género visual argumental y didáctico que enfatiza en la recopilación de documentos, pruebas, títulos y testimonios que confirmen la verdad de un enunciado. A partir de los elementos que acompañan una investigación, como la construcción de un orden significante que registra el medio sonoro y visual. Justamente esta posibilidad formativa del documental se suscribe dentro del subgénero didáctico como uno de los principales géneros dramáticos. El subgénero didáctico se destaca por su vocación instructiva y se manifiesta por medio de una figura retórica específica, la parábola, es decir, el ejemplo edificante. Asimismo, la retórica tradicional señala que la argumentación requiere de pruebas para ser verosímil, pero también hay otras herramientas como el INTIMEMA, silogismos basados en verosimilitudes y no sobre lo verdadero e inmediato, sino como silogismo retórico desarrollado únicamente a nivel del público. Así, en la retórica aristotélica se establece que el INTIMEMA corresponde a un recurso lógico de la deducción, donde las premisas son opiniones verosímiles, probables o generalmente admitidas. De esta manera, el INTIMEMA se estructura de un antecedente y un consiguiente. Es decir, que el antecedente es un elemento que establece la asociación a las posibles pruebas. En el caso del making of documental, se trata de la película a la que alude. Por tanto, se procede a construir un discurso basado en esa referencia. Por consiguiente, se admite en el espectador que sucede una persuasión. El INTIMEMA proporciona un método de sintaxis que está basado en una práctica universal, la de aportar razones que justifiquen una conclusión, además que dicho método incorpora las dos maneras de abordar el discurso argumentativo, la síntesis y el análisis. Por tanto, el INTIMEMA funge como una comparación amplificadora para convencer y conmover a lo largo del relato de un documental, con cualquier recurso audiovisual. Entonces, si el making of documental busca contar cómo se filmó una película y cuáles fueron sus procesos, de esta manera este concepto de cine documental que nos permite Zappelli nos ayuda a trasladarlo al making of para analizar sus cualidades didácticas por medio de los recursos probadores de su mostración. A continuación vamos a ver dos estudios de caso para conocer cómo procede el INTIMEMA en la estructura visual y discursiva. En ellos abordaré este making of titulado Filmando Batalla en el Cielo, de Adrián Arce y Manuel Méndez, y Detrás de Cámaras el Violín, de Juan Zúñiga, Emilio Acosta y Ricardo Garfias. En Filmando Batalla en el Cielo se configura con elementos y recursos del documental, aportando el contexto de la Ciudad de México durante el rodaje de la película Batalla en el Cielo de Carlos Regadas de 2006.
con retratos documentales e insertos de la dinámica citadina en el Zócalo, en las estaciones del metro, la explanada de la Basílica de Guadalupe y las grandes avenidas, como una dimensión totalizadora de su acercamiento a la película, e inspeccionar en qué dimensiones se filmaba. Analizamos específicamente la segunda secuencia de este making of, que se ubica en un lapso más o menos de 4 minutos, y es justamente cuando los integrantes del departamento de arte intervienen un sembradío, que es este primer, a ver si lo están viendo, este primer still o foto fija, ¿no? Del departamento interviene en el sembradío de zanahorias y donde Carlos Regadas, siguiente plano, con un guión en mano le relata las acciones de la escena a Marcos Hernández y Berta Ruiz, los intérpretes protagónicos de esa película. Así, a menudo que avanza el proceso de su puesta en escena de sus modelos, por tratarse de no actores, Regadas también da instrucciones de la puesta en cuadro a su cinefotógrafo al contarles el orden de los planos, la disposición de las acciones y la cualidad de los emplazamientos de cámara y el foco. Seguido, presenciamos por montaje alterno la filmación de dicho plano que ensayaban y el inserto del mismo plano en la versión de la película ya finalizada. La secuencia continúa con el comentario del director mexicano exponiendo el criterio de cómo realizó el casting de su película. Sobre este comentario, varios planos de la película terminada se presentan mostrando a la pareja de intérpretes. Prosigue con la puesta en escena, ahora estudia con Berta, la protagonista femenina, los diálogos que deberá expresarle a Marcos, su compañero. Regadas le pide a ella que los diga y al no estar convencido le indica los matices y las intenciones de cada frase y palabra. Así lo ensaya en un par de ocasiones hasta lograrlo. Posteriormente, somos testigos del rodaje de dicha escena, donde se intercalan segmentos de la película ya filmada y el B-roll, que para nosotros es una cámara que filma, que documenta el rodaje en el set. Este inserto incluso manifiesta la combinación entre un aspecto anamórfico de la imagen de la película contrastada, que es la del celuloide A43, que es esta imagen más cuadrada, del detrás de cámaras y el B-roll que ya comentábamos. Carlos continúa su proceso de puesta en cuadro, relata cómo a sus modelos jamás les informa de lo que actuarán hasta llegar al set. Incluso detalla la razón de este método de trabajo. Esta estructura comparativa manifestada por el montaje alterno nos permite atestiguar cada etapa del proceso de rodaje con sus modelos, la cámara y el sonido. En fin, la secuencia y todo el making of establece la figura del director como un autor que consigue todo, entre comillas, cómo deben actuar sus modelos, cómo debe ser la duración de los emplazamientos de cada plano y la escucha y sonoridad de cada escena. Esta comparación lograda por el material del detrás de cámaras y el B-roll, así como los segmentos de la película ya terminada, desarrolla en el espectador la convicción de que así sucedió la realización. Por tanto, se amplifica a un modo didáctico. Específicamente nos referimos a esta secuencia analizada porque presenta el proceso de dirección de modelos o no actores, compaginando estos materiales de detrás de cámara, donde atestiguamos cómo dispone la situación de las escenas de sus modelos, así como los segmentos de la película en la que el protagonista masculino y la protagonista femenina hacen lo que el director le solicita. Entonces, Carlos Regadas no solo con sus comentarios nos convence como espectadores, sino que el making of nos hace testigos de su disposición para dirigir. Es decir, no existe un trabajo previo al set, ni de lectura de guión, y tampoco de trabajo de personajes. Inclusive el making of emplea la reexposición como reiteración del proceso, al concluir la secuencia con un fragmento del actor protagonista, cuando responde la pregunta lanzada por el documentalista Adrián Arce, fuera de cuadro. Cuéntanos, ¿qué sabías del personaje de Marcos? Y el protagonista responde, nada, la verdad, yo no sabía nada. Confesión que legitima el comentario de Regadas sobre el proceso de dirección de sus modelos, a quien le otorga confianza, y a este actor solo recibe instrucciones para asumir su interpretación adecuada. Entonces, en Filmando Batalla en el Cielo se manifiesta una forma didáctica en varias secuencias, al exponer, desarrollar y resumir las temáticas que documenta.
Esto lo consigue al conjugar el proceso de filmación y los resultados de la película con los comentarios del director, del fotógrafo, el sonidista y sus intérpretes. De esta manera, el Intinema se halla en la mostración como certidumbre y legitimación de lo comentado. El siguiente caso, que ya lo comentaba, detrás de cámaras El violín, de Juan Zúñiga, Emilio Costa y Ricardo Gárquez. Detrás de cámaras El violín se estructura didácticamente mediante una secuencia ejemplar que por sí misma vale toda la duración, porque alterna planos de los B-rolls, esta segunda cámara que filma lo que está sucediendo en set, segmentos de la película con testimonios y comentarios del crew, y también del elenco de la película El violín, de Francisco Vargas, de 2006. Este montaje alterno permite la enunciación, la mostración y la comparación del proceso técnico y creativo de la filmación de esta película. Esta secuencia se enfoca en la figura de don Ángel Tavira, el modelo y protagonista de la película, por quien se desarrolló un proceso de articulación de dirección de actores particular, al conjugar actores profesionales y no actores. La participación de don Ángel Tavira, comenta el director Francisco Vargas, le aportaría a la película un sentido documental, porque había sido campesino, era violinista y a pesar de estar manco, se las arreglaba para tomar el arco del violín. A la vez aportaba un rostro auténtico y dramático. Al inicio de la secuencia, la mostración del segmento de una escena de la película presenta a don Ángel en acción, como don Plutarco. Se anticipa el comentario en off del director en el que confiesa el argumento de la elección de don Ángel, ya que requerían que la película hubiera elementos reales y se contara como un documental. Así sus rasgos, carisma y fuerza dramática aportaban al personaje. Sin embargo, a una semana de filmar, don Ángel se enfermaría. Se pospuso el rodaje y se rediseñó el plan de rodaje con un crew más reducido, considerando siempre cubrir planos y escenas y con un doble para evitar que don Ángel se agotara en acciones de mayor esfuerzo físico. El director confiesa: entonces nos arrancamos al filmar la película sin don Ángel, esperando a que él se recuperara y pudiera ir a filmar. Este comentario, por un lado, informa el riesgo que asumieron y por otro, añade expectación al relato de este making of. Corte A, en la locación, don Ángel en silla de ruedas. Observa detenidamente a su actor doble montando en un burro, quien ensaya una acción de traslado. Repentinamente, don Ángel, animoso, les confiesa que él lo podría hacer a pesar de su estado de salud. Así, el making of constituiría su estructura didáctica al emplear planos del B-roll, los comentarios y segmentos de la película que ejemplifican los detalles de los procesos de dirección y filmación como su resultado. Muestra a don Ángel en su interpretación en fragmentos de escenas en escenas terminadas de la película y se compara con los planos de la cámara que documenta la escena, donde se revela que durante el rodaje, en cada plano, el director le solicitaba acciones, miradas y diálogos in situ para desarrollar su actuación. La secuencia continúa con la forma comparativa y mostrativa de cómo dirigir a don Ángel, ahora en una escena de diálogo a dúo con Dagoberto Gama, actor profesional quien interpreta el papel del capitán. El director confiesa que el trabajo con actores y no actores implica otra metodología diferente que tiene pros y tiene contras. Esta combinación establece un proceso de trabajo que implica al actor integrar al modelo o a don Ángel Tavira en las escenas mediante su guía dramática a través de dar pie y establecer el tono de la situación, a través del comentario del propio Dagoberto, el actor profesional, que confiesa. Lo que sucede, digamos, se establece una relación cruzada. Don Ángel tiene construido todo. Está en la realidad. Él, digamos, me baja a la realidad, a mí como actor, Dagoberto Gama, y yo lo subo a la actoralidad. Este modo híbrido de actores y modelos permite que Dagoberto sea guía, un actor bastón con quien el director se apoya tanto en set como en el acto de la escena, para lograr la adecuación y nivelación dramática de las interpretaciones en colectivo. También se confirma en el fragmento en el que Justo Martínez, actor que interpreta al hacendado, le explica y contextualiza a don Ángel la situación de la escena que filmarán juntos como una manera de expandir la comprensión dramática del director.
Posteriormente a esta conversación, el director les daba instrucciones de cómo serán sus acciones en la escena. Se intercalan segmentos de la escena filmada y el b-roll de la filmación de dicha escena. A través de un montaje por continuidad de la acción entre ambos materiales, no se logra que esta alternancia aporte al procedimiento entimémico que nos permite comparar el modo de hacer la película con su resultado. De esta manera se reitera la labor que Vargas como director indicaba, las entradas de acciones, miradas y diálogos a este actor desde el monitor del video assist y concluye sus instrucciones. Pero ahora con gusto, solicitando que exprese sus diálogos con un propósito más planito, como una manera de indicar que reduzca el tono melodramático de su actuación. Para finalizar, en la secuencia de este making of, los autores presentan un nuevo artificio didáctico, colocando los comentarios sonoros de las tomas que documentan la escena sobre los segmentos de la escena filmada. Una sobreposición del sonido del sonido a la imagen de lo filmado para confirmar el proceso de dirección de modelos en el set. Esto expone que los actores debían adecuarse a estas indicaciones dirigidas a Don Ángel como un apuntador en set, que les ayudó a avanzar a la interpretación de su personaje y la filmación de las escenas en conjunto. Por tanto, la estructura del making of es ejemplar de cómo se establecen guías dramáticas en el set, por medio de actores bastones, en un elenco mixto entre actores y modelos, y juntos fortalecer el tono de interpretación en la película con un tono dramático realista. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla son toda la estructura del montaje de los planos que fueron comentados ahorita en mi narración y que nos permite pues, hablar de los resultados de estos análisis, de este análisis que nosotros hicimos, no solamente a estos dos making of, sino a alrededor de 110 making of que finalmente quedaron y que están conformando este catálogo. Y bueno, justamente el antecedente del primer making of, Filmando Batalla en el Cielo, es la película Batalla en el Cielo, de Carlos Reigadas, y en consiguiente es que se conoce la cualidad de las películas, ¿no? La síntesis es justamente conocer que existen no actores como intérpretes, y en el análisis cómo se dirigen, ¿no? O cómo se dirigió en esta película. La conclusión en este fragmento del making of es que la secuencia persuade que este director procede con un método de modelos de intérpretes. Y sucede lo mismo con Detrás de cámaras el violín, donde el antecedente es la película El violín de Francisco Vargas, y en consiguiente se conoce la cualidad de la película y del personaje protagonista. Esto nos permite tener una síntesis de que estos no actores y actores como intérpretes funcionaron para esta película, y en el análisis nos percatamos de cómo se dirige y cómo aporta este no actor a la película. La conclusión dentro de esta misma secuencia es que persuade que este director y actores profesionales proceden con un método híbrido, ¿no? De no actores y actores profesionales. Entonces, como conclusiones, la aplicación de la Intimema al making of documental como un producto visual que contiene cualidades didácticas nos ayudó a establecer en dónde procede su nivel persuasivo y con qué elementos audiovisuales se logra el procedimiento de comprobación del discurso. Así, con este elemento, logramos explorar el grado de las cualidades didácticas de cada making of documental y que, bueno, en este caso, en ambos casos, analizamos y consideramos que el detrás de cámaras, el violín, emplea diversos planos visuales y sonoros para construir el procedimiento antimémico en su estructura, mientras que en Filmando Batalla en el Cielo dosifica su discurso con solo dos elementos comprobatorios, el comentario del director y del actor con los planos del detrás de cámaras y la cámara que documentaba lo que se estaba filmando, evidenciando todo lo que se estuviera y se estuvo diciendo, ¿no? Y bueno, con esto concluyo mi participación y bueno, espero que haya preguntas en torno a esto. Muchas gracias. Bueno, dejo mi rol de ponente para continuar como moderador y bueno, pues abrimos espacio para preguntas y respuestas a quienes nos acompañan y mientras suceden, adelante Edita, doctora Edita.
No, no perdí la palabra, estaba aplaudiendo tu Muy bien. participación. Muchas gracias. Pero si no hay otra participación de inmediato, mi inquietud cuando te escuchaba tiene que ver más con el aspecto didáctico, porque es mi área y es en las que yo batallo mucho, es decir, en el estudiante y en la construcción didáctica, cómo pasas conceptos hasta cierto punto exigentes en cuanto a la lógica conceptual de los estudiantes, como el mismo concepto de entinema, que además me encanta que lo trabajes porque nos regresas como en todo lo que tiene que ver con narrativa y con discurso a Aristóteles, ¿no? Este manantial de sabiduría, decía Borges. ¿Cómo pasar estos conceptos? Digamos, personalmente es algo que a mí me cuesta trabajar con los estudiantes para que luego lo que sucede en la literatura, como el recurso del desdoblamiento literario, como el uso del mitema que propone Jacobson y Levi Strauss para esta reactualización del mito, y ahora tú con este concepto de entinema que desafía no solo la lógica cotidiana, sino que implica un gran esfuerzo de inducción o deducción para entenderlo. Tú lo desglosaste muy bien en este trabajo que haces por planos y secuencias, pero didácticamente, ¿qué dificultades tienes? Y una vez que se liberan estas dificultades, ¿qué sucede con los estudiantes? Sí, doctora Edita, muchas gracias. Bueno, sí, debo aclarar que este concepto y toda esta metodología la elaboro para lograr la construcción de estos catálogos, ¿no? Los estudiantes no, digamos, no acceden a esta metodología, a este concepto. Ellos más bien acceden a las secuencias que se curaron, por decirlo así, para ampliar su conocimiento en torno a estos procesos de dirección de actores, de realización con ciertas técnicas de realización, ¿no? Entonces, vaya, es como una meta herramienta para nosotros construir material didáctico para los estudiantes. Y la verdad fue muy complicado llegar a esto cuando yo ya había iniciado, digamos, el proceso de investigación y todo este rollo para hacer intervenciones y no me daba el tiempo para decir, es que ¿cómo lo descarto? ¿Cómo descarto esto? Entonces, el primer momento fue mediante guías didácticas, dándoles ver algunos fragmentos a los estudiantes en el que tuvieran la mirada más crítica y clínica, ¿no? Para poder percibir cómo lo hacían estos otros realizadores. Pero yo lo que quería es llegar justamente a compilar material que por sí mismo tuvieran la oportunidad de tener este factor didáctico. Entonces, hasta que justamente di con este procedimiento y esta forma del entinema, para con él acompañar a hacer el descarte de todos los materiales y poder dejarlo como un catálogo de acompañamiento complementario a la realización. Una de las cosas que tenemos, bueno, en contra de todos es el tiempo, y el tiempo en aula, ¿no? Entonces yo lo que quería es justamente que nos facilitara, debido a que hay un montón de producción de materiales de making of o detrás de cámaras en la cinematografía mundial y nacional. Yo decía, pues es que ahí está el material didáctico, pero no, en sí mismo tú ponías, pues es que hay mucho, casi el 60%, un poquito más, estaban conformadas por secuencias propiamente, pues sí, de situaciones que no abordaban lo que estaba sucediendo en el proceso de realización de la película, eran más anecdóticas. Entonces yo lo que quería es como ir sacando eso hasta que efectivamente di con Aristóteles y con el doctor Garro Sapelli y me permitió encontrar en él esta posibilidad. Pues felicidades, yo
casi te puedo asegurar que voy a empezar a trabajar también con este concepto de entinema, pero en las clases de literatura, porque creo que como recurso, así como tú lo manejas como un recurso didáctico, ofrece una socialización cognitiva, como lo había dicho hace rato, mucho más exigente, dado que implica un ejercicio por parte del espectador o también del realizador, si es guionista, si es lector, si es una persona que se dedica a esta transposición o remasterización de lenguajes de discursos, pues de inducción y deducción, es decir, un desarrollo lógico del pensamiento, que a mí lo que me interesa es esto en las personas, ¿no? Que los jóvenes tengan esas capacidades, esas habilidades críticas que el sistema educativo o que clases muy simples nos van negando. Entonces, te prometo que voy a empezar a trabajar también con el entinema, pero en las clases de literatura. Muchas gracias por este ejercicio que ha sido muy, muy rico. No, al contrario. Pues yo también tenía varias preguntas para su proyecto. Me parece un proyecto, un estudio de caso muy interesante porque creo que todas las escuelas de comunicación audiovisual y las escuelas de cine, digamos, las que forman cineastas, ¿no? Tienen el mismo problema, ¿no? Es decir, por un lado, ahí está lo que ustedes decían, ¿no? El interés de generar la capacidad de pensamiento crítico en el estudiante, ¿no? La actitud creativa o productiva, ¿no? Es decir, esta posibilidad de motivar que de la teoría a la práctica sea un paso muy doloroso y natural, ¿no? Eso es muy difícil. Pero justo me interesaría conocer si les fue suficiente el tiempo que duraba esta materia y cómo esta intervención de las dos profesoras de guión, digamos, no desvió pues sí, todo el objetivo natural del programa de esta materia, en el sentido de que, digamos, no fuera tan, vamos a decirlo así, tan egocéntrico, ¿no? Su participación, sino de qué manera se dosificó el desarrollo de todos los demás contenidos de la materia. Es un tema no menor, para mí es un gran problema, ya en la práctica, en el aula. Mira, voy a aprovechar que está aquí en la sala la maestra Yaima, que estuvo a cargo y sigue estando ahorita a cargo conmigo, haciendo esta experimentación, porque como le señalábamos, está fuera del plan formal de estudios, pero la libertad de cátedra y la vocación humanista que hay en algunas de las universidades y en algunos de los profesores lo hace posible. Cuando en el 2016 solicitamos este pequeño curso y módulo, ellas nos enviaron un programa con tiempos, con lecturas, con fragmentos de películas para ser analizadas y con los objetivos, y nos ponían esos criterios, que hubiera disposición de tiempo y disposición de equipo para poder llevar este ejercicio hasta el final. No todos los estudiantes lo lograron, digamos, la mayoría se quedó en la elaboración del guión, otros se quedaron en algunas grabaciones menores, unas realizaciones menores, pero el equipo que logró llegar más adelante fue el de Francisco Roblero, aquí presente, y el de Camelia Robles y otros estudiantes. Pero yo creo que de eso se trata, de poner la mesa, digamos, y de que quienes lo puedan aprovechar y encuentren ahí parte de lo que después es su vocación o de lo que están buscando, como también lo presentó Francisco, se logre. Didácticamente, como decíamos, yo no lo sentí como una desviación, puesto que sí entendemos el guión como texto literario en sí mismo. Ajá. No es ni una obra menor, es decir, parte de la literatura no solo es el párrafo, también lo podemos encontrar en el poema, lo podemos encontrar en los textos dramatúrgicos, pero en el guión cinematográfico también vemos una forma y una expresión literaria legítima.
El otro elemento es que en la literatura, para explicar muchos de los recursos narrativos, eso encontramos en la narración, encontramos el hilo conductor, la transversalización que tiene que ver con el cine, nos servía mucho poner ejemplos de lo que en el cine había, solamente que la literatura lo escribió en los 50 y después lo vemos en Pulp Fiction, por ejemplo, ¿no? De Tarantino. Entonces, desde las clases íbamos hablando de narrativas y de recursos narrativos y de formas de explorar el mundo y sus posibilidades y la desautomatización de nuevas epistemologías o realidades en el cine y en la literatura como una forma de desautomatización y de pensamiento crítico, en realidad, sin decírselo a los estudiantes, ¿no? Entonces, no lo sentimos como un rompimiento. De hecho, por ejemplo, ahorita el módulo lo estamos dando al paralelo del inicio del curso y las cosas que van viendo dentro de la clase, de un día vemos literatura, otro día vemos la transposición del guión o del texto literario al guión, con muchos elementos intertextuales, como la pintura para explicar esa intertextualidad, ejercicios de narrativa visual con fotografía, con fragmentos de cine, para que ellos elaboren la escritura colectiva, etc. Entonces, yo creo que estamos muy enamoradas del proyecto y tenemos la ventaja que la universidad permite hacer esto. Pero bueno, si quiere hablar Francisco y luego le cedemos la palabra a Yaima para que nos cuente de cómo fue esa experiencia en relato en corto que dio lugar ese curso que dieron en el 2016 y cómo lo está llevando ahora, porque sí, también en nosotros ha habido una dialéctica en la experiencia, ¿no? Si quieres comentar algo, Paco, y si no, le cedemos la palabra a Yaima. Rapidísimo, solo tal vez aportar desde la experiencia como estudiante, ¿no? Que creo que sí, tal vez hubiese sido más enriquecedor tener un poco más de tiempo, porque pues la naturaleza de cerrar el semestre y de repente llegar a un curso, yo recuerdo que la mayoría de mis compañeras y compañeros no estaban tan de acuerdo con tomar el curso como por la carga de trabajo, pero la verdad yo puedo hablar al menos por mí y por Camelia, quienes fundamos ay, este proyecto de relato en corto. Fue muy enriquecedor porque tenía relación con nuestros intereses. O sea, era un proyecto, era un taller acerca del proceso de adaptación, que era algo que naturalmente no tuvimos el tiempo suficiente para verlo en literatura. O sea, en literatura veíamos novelas, cuentos y hacíamos el análisis crítico acerca de los textos y teníamos todos los antecedentes necesarios para poder hacer estos análisis de distintas novelas latinoamericanas. Y entonces llegar como al proceso de adaptación, pues era necesario dedicarle como un espacio específico. Y entonces me pareció que la presencia de Yaima y María Emilia fue muy enriquecedora, muy inspiradora, porque nos dieron herramientas para conocer qué es este proceso de la adaptación y de qué manera se puede dar esta relación entre el cine y la literatura a través de construir un guión adaptado. Y pues sí, finalmente también nos sirvió tanto de inspiración que creamos este proyecto de relato en corto partiendo de este proceso de adaptación. Y cabe, solo como para profundizar un poquito más en lo que decía Edita sobre que al final de este curso hicimos un cortometraje, no estaba contemplado como un entregable, digamos, obligatorio del curso, era más bien una cosa opcional, voluntaria. Se pidió un guión adaptado muy corto de, no sé, 5 cuartillas, algo así, en la que hiciéramos una adaptación y Camelia y yo en ese momento decidimos arriesgarnos a hacer un cortometraje bajo las circunstancias que pudiéramos hacerlo en un fin de semana. Tuvimos ese tiempo y dijimos, pues lo hagamos, ¿no? Y entonces fue una experiencia muy interesante porque dijimos, es posible hacerlo. O sea, no tuvimos tal vez el tiempo necesario o el tiempo que nos hubiese gustado tener tal vez para un producto muchísimo más elaborado, pero se pudo hacer y fue muy divertido. Y entonces, justo como con esa premisa, es que decidimos iniciar el proyecto. O sea que creímos en ese momento que era algo posible de hacer. Y pues había las ganas. Eso.
Y Paco, antes de cederle la palabra a Yaima y no monopolizar, nada más sí quiero recalcar que también esto es posible porque la experiencia de Yaima y María Emilia en el trabajo como guionistas es muy amplia. Entonces eso les permite tener mucha flexibilidad en este tipo de enseñanzas. Es muy importante en la enseñanza de la transposición y del trabajo con el guionismo la experiencia, porque si no uno se enreda y los procesos no pueden ser tan constructivos. Yaima, no sé si quieras agregar algo. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Yo creo que una de las situaciones que deben darse en el aula como naturales es que el docente observe todo el saber que trae el estudiante previo. Y en base a esos conocimientos, pues, es más fácil encauzar las actividades que se van diseñando, responder a esa dinámica viva que se crea en el aula para entonces, a partir de ella, ir viendo cómo pueden dialogar los recursos que uno conoce más los que ellos traen. Y entonces fue interesante, primero, trabajar la escritura coral, así que no haya la carga del divismo, de sentir la presión de que una sola persona debe asumir un texto en tan poco tiempo que sea tan complejo. Y entonces, según las habilidades que van demostrando los estudiantes y con lo que se van sintiendo más cómodos, pues a partir de ahí se iba mirando. Desde que uno nace, estamos habituados a contar historias, ya conocemos una estructura dramática que ya viene con nosotros desde los cuentos infantiles. Entonces fue ampliarles, decir, bien, ese saber que ya ustedes traen, pueden mirar otras alternativas. Y sobre todo en el cine que se está haciendo en Latinoamérica, que está explorando la antidramaturgia, otras miradas de la realidad que no están tan sustentadas en el aspecto visual como coordenada autoritaria, sino que se están abriendo a exploraciones en el sonido, a maneras de contar, a desplazamientos a historias que son mínimas en lugar de las grandes historias épicas. Y entonces fue fácil, uno lo dice, pero bueno, organizar el tiempo en función de esos intereses que ellos mostraban. Si uno escucha qué es lo que el estudiante quiere explorar como aprendizaje, pues es más fácil entonces potenciar ese diálogo y obtener resultados creativos. Siempre la formación nuestra es de historia del arte. No hay manera que veamos las formas artísticas estancadas, las vemos todo el tiempo en confluencia. Y entonces, si para entender distintos puntos de vista, pues el cubismo puede dar ese corte transversal, pues ahí estaba como una evidencia fácil de constatar y de inmediato ponerla. Si siempre hay que estar buscando mecanismos que sean para estudiantes que tienen una cultura visual ya adherida a ellos. Si esto es lo que más conocen, bueno, vamos entonces para que la literatura venga después con todo su arsenal que tiene que explorarse. Y al final es un toma y daca de todos los géneros. Es una experiencia muy linda. Para mí ha sido de las cosas más bellas. No había explorado la docencia y desde entonces pues dije, qué tarde, pero no importa que sea tarde porque ya me voy a sumergir por completo. Es tan hermoso el trabajo de la docencia como el creativo. Yo creo que ahí es de donde más logro, si lo viene a ver uno a nivel de logro, pues uno lo está obteniendo. En ver que es un guión como algo muy elaborado, sofisticado, sino que es un recurso que puede estar en todos, porque ya tenemos la narración como un componente de nuestro lenguaje habitual. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Pues es un proyecto
totalmente integral, ¿no? Parece, más allá de haber sido una materia electiva o optativa, por decirlo así, ¿no? Entonces me parece una labor más que loable, la posibilidad de complementar y integrar todas estas conocimientos y herramientas para que Francisco y sus compañeros lograran el objetivo, ¿no? Entonces, un buen caso que vale la pena, pues sí, que difundirlo, porque son esfuerzos para poder entender más la potencia que tiene formar cineastas, también enseñar a través del cine, ¿no? Otras áreas del conocimiento. Y bueno, aquí en específico coincidimos que buscamos enseñar para formar cineastas, ¿no? Entonces ahí de alguna manera está implícita el uso del cine como herramienta y también como posibilidad de conocimiento. Pues no sé si de los que están aquí presentes tengan alguna pregunta, comentario en torno a las dos ponencias comentadas. Y bueno, pues levantó la mano, no. Pues bueno, yo como cierre, sí quería comentarles que este proyecto que acabo de exponerles ya está por concluir, ¿no? Próximamente se van a publicar los catálogos y el libro, digamos que documenta todos estos procedimientos de cómo generar estos materiales didácticos a través del Making of, y esperemos que ojalá la vida nos dé para el próximo año presentarlo nuevamente aquí con ustedes en el Congreso, y ojalá podamos, como nos están invitando aquí nuestros colegas, ya presentar el libro. Entonces, pues nada, si no hay más preguntas, comentarios, pues damos por finalizada esta mesa 23, titulada Análisis de cortometrajes. Yo digo que es análisis de procesos de formación de cineastas. Y bueno, pues los seguimos invitando a que continúen con las siguientes actividades de este congreso. A las 16 horas tenemos la mesa 24 y la mesa 25, experiencias de pandemia y teorías del cine. Entonces, pues nos seguimos encontrando en este congreso, y fue un gusto conocer a la doctora Edita, a ti, Francisco, y también a la maestra Yaima, qué honor que podamos coincidir en estos espacios. Y bueno, un agradecimiento especial a todo el apoyo logístico que nos están dando los colegas de aquí del propio Congreso. Un abrazo y esperemos coincidir pronto. Hasta luego. Sí, igualmente, un gustazo. Un abrazo para todos. Chao.